hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Muchas veces nosotros como cristianos somos llamados creyentes, pero escúcheme cuidadosamente. La incredulidad es una virtud. Mire la primera frase de este capítulo. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Lo ve? Amados, no creáis, no creáis. Por supuesto hay cosas maravillosas en las cuales necesitamos creer, y la vida cristiana es una vida de fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero por favor recuerde lo siguiente. No se nos dice que debemos creer cualquier cosa. La fe no es mejor que su origen, y la fe no es mejor que su objetivo. De alguna manera tenemos la idea de que estamos supuestos a creer cualquier cosa y todas las cosas solo porque somos creyentes. Permítame decirle lo que es la fe. Fe no es simplemente decidir qué es lo que quiero creer y entonces creerlo. Fe tampoco es tratar de creer que lo que usted cree no es verdad. Un niñito dijo, fe es creer lo que usted sabe que no es. Pero eso tampoco es fe. Fe es recibir una palabra de Dios y actuar. Esa es la fe bíblica. Ahora, debido a que sin fe es imposible agradar a Dios, es muy peligroso para usted el vivir sin fe. Pero hay algo que es aún más peligroso, y es el creer y poner su fe en algo equivocado. Miremos nuevamente el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan está advirtiendo contra los falsos profetas. Y esto es muy interesante porque en esta su primera epístola encontramos que la palabra amor es una palabra muy significativa. Pero justo en medio de este pasaje que habla del amor, él nos advierte contra los falsos profetas. Porque algunas veces tenemos la idea de que para poder amar necesitamos ser blandos o necios. Amigo, necesitamos tener un corazón blando, pero no una cabeza blanda. Porque somos amorosos, eso no significa que debemos poner nuestros brazos alrededor de todo el mundo y decir, que Dios le bendiga. Su fe es tan buena como la mía. No nos considerarían cristianos si pensáramos que hay alguna diferencia. Será un gran día cuando los seres humanos se vuelvan de su religión a la fe en el Señor Jesucristo. Amigo, todo lo que es espiritual no es necesariamente de Dios. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Sabe? Yo estoy asombrado no solo de que mucha gente no crea, sino sobre todo de lo que mucha gente sí cree. Durante la época de Navidad hay una lucha titánica entre Cristo y el anticristo. Y esta lucha viene desde tiempo inmemorial. El diablo prefiere que usted crea algo equivocado en vez de que haga algo erróneo. ¿Por qué? Porque del pensamiento nacen las acciones. Si Satanás puede poner malos pensamientos en su mente, entonces él no tiene que preocuparse por sus acciones. Lo que el hombre piensa, eso es. Siembre un pensamiento y cosechará una acción. Siembre una acción y cosechará un hábito. Siembre un hábito y cosechará un carácter. Siembre un carácter y cosechará un destino. Todo empieza con el pensamiento. Por eso el diablo trata de establecer un sistema de creencias falso. Y así como la Biblia nos enseña qué creer, también en forma clara y absoluta nos dice, amados, no creáis a todo espíritu. Pruebe los espíritus para ver si en realidad son de Dios. Aquí Dios nos está diciendo que debemos probar nuestra fe. Y de paso quiero decirle que
la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Póngala a prueba. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo. Ahora, ¿qué razón tenemos para creer lo que creemos? ¿Cuál es la diferencia en esta época de Navidad entre el verdadero espíritu de la Navidad y el espíritu falso que está en el mundo? ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y el anticristo? Es mejor que usted lo sepa, que lo aprenda, que pueda discernir la diferencia entre un verdadero profeta y un profeta falso. Porque detrás de cada profeta hay un espíritu. O es el espíritu de Satanás, o es el espíritu del Dios omnipotente. En esta época en la cual vivimos, estamos siendo bombardeados por toda clase de cosas. ¿Cómo se prueba un profeta? Voy a mencionar 3 o 4 cosas para que usted las anote. Estas no están específicamente en el texto, pero cuando hagamos referencia al mismo, enfocaremos este asunto un poco más. Así que voy a mencionar algunas maneras en que usted puede probar si un profeta es o no de Dios. Primero, pruébelo por sus métodos. Anote al margen Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora la llave para este versículo, y la razón por la que lo he usado, es porque dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. La incredulidad, la falsa doctrina, es muy sutil. Aparece casi inadvertida junto a la puerta y simplemente penetra. Eso es lo que Judas nos está diciendo. Piense primero en todos sus métodos. Son muy sutiles. La Biblia, al hacer referencia a Satanás en el jardín del Edén, dice que él es más sutil que cualquier otro animal sobre la tierra. Él es un mentiroso y padre de la mentira. Y sus mejores mentiras suenan como si fueran verdad. Así que primero, sus métodos son muy sutiles. Segundo, pruébelo por sus motivos. Leamos lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Los falsos profetas siempre son codiciosos y con palabras mañosas y astutas manipulan a las personas crédulas. La motivación de los falsos profetas es el explotar a la gente. Hacen de usted mercadería en lo financiero, lo político y lo personal. Pudiera ser que no les importe demasiado el poder político o económico, pero quieren exhibirse como que fueran personas importantes. Por eso, usted tiene que estar alerta a sus métodos y a sus motivos. Tercero, pruébelos por su moral. Leamos nuevamente la segunda parte de Judas 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir libertinaje? Significa inmoralidad. Ellos dicen, bueno, si usted es salvo por gracia, entonces puede vivir como se le antoje. Amigo, escúcheme. No les confíe ni su dinero ni su familia. Ellos han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Pruébelos por la clase de moralidad que exhiben. Cuarto, pruébelos por su ministerio. En Mateo 7, versículos 15 y 16, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Si usted quiere probar a quien quiera que se diga ser un profeta, simplemente mire los frutos de su ministerio. Evalúe los frutos de aquellos que los siguen. Jesús dijo que los conoceremos por sus frutos. Como el profeta, así son sus seguidores.
Pero veamos la forma principal de probar a los profetas. Quinto, pruébelos por su mensaje. En 1 de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3 leemos: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En algunos mensajes anteriores he hecho referencia al anticristo. El prefijo anti significa contra o en vez de. Y esa es la forma en que Satanás hace su trabajo. Satanás está en contra de Cristo. Así que trae un sustituto de Cristo. El diablo no niega la religión. De hecho, la religión es su principal herramienta. Su método no es tanto el negar, sino el tergiversar. Así que cuando usted le pregunta a un falso profeta, ¿cree en Jesús?, él le responderá: por supuesto que creo en Jesús. Pero note lo que Pablo dice en 2 de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Lo que Pablo está diciendo es: ustedes son tan tontos que dejan que alguien venga y les predique acerca de otro Jesús. Dejan que otra persona venga y les guíe hacia otro espíritu o les desvíe hacia un evangelio diferente. Amigo, no debemos olvidar que Satanás se transforma en ángel de luz. Todo esto es trasfondo para el mensaje de hoy. Ahora présteme atención. Esta época de Navidad, como cada Navidad, vamos a tener que escoger entre Cristo y el anticristo. Y la Biblia nos dice que no debemos creer a todo espíritu, que debemos probar los espíritus si son de Dios. Ahora, para probar cualquier cosa, usted necesita un modelo, una norma, un patrón, un criterio establecido que le permita hacer la prueba. ¿No es cierto? Ahora, cuando Juan nos dice que no debemos creer a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, o sea, si son de Cristo o del anticristo, nos da 3 pruebas mayores. ¿Cómo los prueba? ¿Cómo los conoce? Voy a compartir estas 3 pruebas mayores para que en esta Navidad usted sepa si va a celebrar a Cristo o al anticristo. ¿Cómo se prueban los espíritus? Primero, pruebe los espíritus por la palabra de Dios. Veamos lo que dice 1 de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ahora, Juan fue un apóstol y él, junto con los otros apóstoles, trajo la palabra de Dios. De hecho, al comienzo de su primera epístola, Juan nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Los apóstoles fueron aquellos que vieron a Jesús, oyeron a Jesús, fueron ungidos y separados para traer la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual la Biblia dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, los profetas que escribieron el Antiguo Testamento y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. La iglesia que pastoreo está edificada absolutamente sobre el fundamento de los profetas y apóstoles que nos trajeron la palabra de Dios. Pastor Rogers, ¿es usted un profeta? No en el sentido clásico de la palabra, no con P mayúscula. Pastor Rogers, ¿es usted un apóstol? No en el sentido clásico de la palabra, no con A mayúscula. Pero déjeme decirle algo. Tanto como puedo sostener la Biblia en mis manos y predicar acerca de lo que dice,
puedo predicar con la autoridad de un profeta y de un apóstol, porque estoy predicando lo que ellos dijeron, lo que ellos predicaron. La iglesia está construida sobre el fundamento de profetas y apóstoles. Así que cuando por ahí aparece un profeta o por allá asoma un espíritu, ¿cómo los pruebo? Los pruebo con la palabra de Dios. No es que yo de pronto experimento alguna clase de sensación y digo, bueno, yo pienso que, o yo siento que. Mi amigo, hubo un tiempo cuando los predicadores parados tras el púlpito decían, la Biblia dice, y comenzaban a decir lo que la Biblia dice. En la actualidad, ellos se rascan la cabeza y dicen, bueno, me parece a mí, o yo siento que. No. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Debemos aprender que cuando estamos firmes en la palabra de Dios, el reino de Satanás comienza a temblar. Cuando el diablo se acercó a Jesús para tentarle en el desierto, ¿cómo fue que Jesús logró derrotarlo? Usando la palabra de Dios. En respuesta a las 3 tentaciones, Jesús dijo 3 veces, escrito está. Y Jesús venció a Satanás con la espada de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que yo he aprendido? Que hay increíble poder en la palabra de Dios. En el Salmo 138:2 leemos, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Mi amigo, cuando llega algún falso profeta, y si usted usa la palabra de Dios, esa palabra perforará a ese falso profeta, como una bala de cañón perforaría una canasta de huevos. Hay poder, increíble poder en la palabra de Dios. Ahora, si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no sabe cómo usar la palabra de Dios, va a ser un perfecto y pasivo blanco para los falsos profetas o apóstoles. No va a saber cómo probar los espíritus. Así que, en primer lugar, ¿cómo se los prueba? Por la palabra de Dios. Todo lo demás se deriva de esto. Segundo, pruebe a los falsos profetas por el Hijo de Dios. Leemos en 1 de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo se prueban los falsos profetas? Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el Hijo de Dios. Ahora, ¿sabía usted que estos versículos hablan acerca de la Navidad? Hablan de la encarnación. Hablan de Jesucristo nacido en Belén. Hablan de Jesús, el Hijo de Dios, tomando forma humana, encarnándose. Miremos cuidadosamente porque el apóstol Juan es muy exacto en lo que dice aquí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Juan se refiere al Señor con 2 nombres. Jesús, que es su nombre humano, y Cristo, que es su título divino. Y Juan pone esos 2 nombres juntos. Cristo no es su último nombre. Ese es su título. Él es Jesucristo. Él es hombre y Mesías al mismo tiempo. Jesús es su nombre terrenal. Cristo, que significa Mesías, el ungido, el designado, es su título divino. Jamás ha existido ningún otro como el Señor Jesucristo. De eso se trata la Navidad. Jesús es el Dios hombre. Jesús es Dios en forma humana. Y esa es la base doctrinal fundamental de nuestra fe. Que Dios, abandonando el cielo, tomó forma humana, originándose así la encarnación. Ahora escúcheme muy atentamente. Cuando Dios, leemos en 1 de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora
ya está en el mundo. ¿Cómo se prueban los falsos profetas? Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el Hijo de Dios. Ahora, ¿sabía usted que estos versículos hablan acerca de la Navidad? Hablan de la encarnación. Hablan de Jesucristo nacido en Belén. Hablan de Jesús, el Hijo de Dios, tomando forma humana, encarnándose. Miremos cuidadosamente porque el apóstol Juan es muy exacto en lo que dice aquí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Juan se refiere al Señor con dos nombres. Jesús, que es su nombre humano, y Cristo, que es su título divino. Y Juan pone esos dos nombres juntos. Cristo no es su último nombre. Ese es su título. Él es Jesucristo. Él es hombre y Mesías al mismo tiempo. Jesús es su nombre terrenal. Cristo, que significa Mesías, el ungido, el designado, es su título divino. Jamás ha existido ningún otro como el Señor Jesucristo. De eso se trata la Navidad. Jesús es el Dios hombre. Jesús es Dios en forma humana. Y esa es la base doctrinal fundamental de nuestra fe. Que Dios, abandonando el cielo, tomó forma humana, originándose así la encarnación. Ahora escúcheme muy atentamente. Cuando Dios se hizo hombre, cuando Jesús se vistió con nuestra humanidad, no la tomó mientras estaba aquí en la tierra y luego la abandonó para retornar al cielo. Él regresó al cielo con su humanidad para ser un hombre por toda la eternidad. Espero que lo entienda. El apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos. Él ya es un hombre de edad. Han pasado casi 60 años desde que él habló y caminó con el Señor Jesucristo. Cristo ascendió a los cielos. Y ahora el apóstol tiene una visión de Cristo. Y en Apocalipsis 1, versículos 12 y 13 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Después de 60 años, Juan tiene esta revelación de Cristo en el cielo y ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos e hijas de Dios. Jesús nació de una virgen a fin de que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. ¡Qué alentador es eso para mí, el saber que por toda la eternidad yo tengo un sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades! Cuando llegue al cielo, veré a Jesús y veré las huellas de los clavos en sus manos y en sus pies. Él está ahí y llevará esas marcas de nuestra vida. Anótelo. Si usted recuerda Juan 3:16, le será fácil recordar 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De este texto, tomemos una pequeña frase. Dios fue manifestado en la carne y visto de los ángeles. Pensemos juntos por un momento. ¿Sabía usted que esta es la primera vez que los ángeles lo habían visto? Nunca antes lo habían visto, porque él habitaba con el Padre en puro espíritu. No fue sino hasta cuando él se encarnó que los ángeles pudieron verle y exclamaron: ¡ahí está él! Nosotros hemos vivido a la luz de esta gloria desde que fuimos creados, pero la primera vez que un ángel vio a aquel que había morado con ellos eternamente fue cuando él estuvo sobre las pajas de un pesebre. Entonces fue visto de los ángeles. ¿No es eso extraordinario? Los ángeles lo vieron y dijeron: miren, ahí está él, lo podemos ver, lo podemos ver. Él se hizo hombre, sigue siendo un hombre.
Juan lo vio en la gloria, uno semejante al Hijo del Hombre. Su nombre es Jesús. Esa es su humanidad. Pero su título es Cristo. Jesucristo vino en la carne. Él es tan hombre como si no fuera Dios de ninguna manera, pero es tan Dios como si no fuera hombre de ninguna manera. No es mitad Dios y mitad hombre, y no es solo hombre y no Dios, ni solo Dios y no hombre. Él es el Dios hombre. Jamás habrá otro como Él. De eso se trata la Navidad. Y si usted no entiende esto, tampoco entenderá la Navidad. Y si usted no acepta esto, usted no es de Cristo. Usted, mi amigo, es del anticristo. Eso es lo que Juan dice aquí. No crea a todo espíritu. Pruebe los espíritus si es que son de Dios. No permita que alguien venga y le impresione al decir: oh, creemos en Jesús, gran profeta, gran maestro. Pero niegan su deidad. Es una herejía el negar su humanidad, tanto como es una herejía el negar su divinidad. Voy a citar las palabras de un ministro religioso. Dijo: nosotros los clérigos liberales ya no estamos interesados en la moderna controversia fundamental. Creemos que no debemos perder nuestro tiempo en eso. En lo que tiene que ver con nosotros, no hace ninguna diferencia si Jesucristo nació de una virgen o no. Ni nos molestamos en dar una opinión al respecto. Mi amigo, religiosos así deben dejar el púlpito y conseguir otro tipo de trabajo. Otro predicador dijo lo siguiente: hemos cerrado nuestras mentes a consideraciones triviales como la cuestión de la resurrección de Cristo. Si los fundamentalistas desean creer en esas necedades, no tenemos objeción, pero nosotros tenemos cosas más importantes que predicar que la presencia o ausencia de un cuerpo en una tumba vacía hace más de 20 siglos. ¿Puede imaginarse eso? Ahora voy a citar lo que dijeron dos líderes denominacionales. El primero dijo: Cristo fue un bastardo que se levantó por sobre las circunstancias de su desafortunado nacimiento. Declaraciones de un ministro religioso. El otro dijo: ¿no es esta tendencia de deificar el nombre de Jesús más pagana que cristiana? Mi amigo, esas son las clases de herejías que se están predicando desde los púlpitos hoy en día y que revelan el espíritu del anticristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Fue el espíritu del anticristo que estuvo en el mundo en los días del apóstol Juan y que está presente en el mundo actual. Por favor, busque 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y ahora en la segunda epístola de Juan, leamos los versículos del 7 al 9. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Amigo, no hay forma de que usted puede estar en lo correcto acerca de Dios y equivocado acerca de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Veamos nuevamente 1 de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo. Recuerde, Jesús en cuanto a su humanidad, Cristo en cuanto a su divinidad, ha venido en la carne. Subraye esa frase que habla de su preexistencia. Usted y yo nacimos en este mundo. Él vino a este mundo.
y vino de otro mundo. Mire lo que dice Juan en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. A veces en forma sentimental y romántica decimos que los bebés vienen del cielo, pero todos saben que biológicamente los bebés se forman en el vientre de la madre, y eso es un milagro extraordinario ciertamente. Pero el Señor Jesucristo, cuando nació en Belén, fue quien creó a su propia madre y era tan anciano como su propio padre. Él no tuvo su comienzo en Belén. Dios envió a su Hijo. Jesucristo vino a este mundo en forma humana y desde ese mismo instante Dios se manifestó en la carne. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de no creer a todo espíritu. Estamos hablando de probar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Primero por la palabra de Dios. El que conoce a Dios nos oye, dice el apóstol Juan. Segundo, por el Hijo de Dios. Descubran lo que ellos creen acerca de Jesús. A quien quiera que se acerque hasta su puerta, ofreciéndole sus baratijas religiosas, pruébelos con Jesús. Con lo que la palabra enseña acerca del Señor Jesucristo, quien es Dios mismo. Y grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne y visto por los ángeles. Me fascina esa declaración bíblica. Pero sigamos adelante. ¿Cómo se prueban a los falsos profetas? Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el Hijo de Dios. Y tercero, pruébelos por el Espíritu de Dios. Primera de Juan 4, versículos del 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios, son del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los prueba por el Espíritu de Dios. En el libro de Eclesiastés leemos, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Cuál es el cordón de 3 dobleces que tenemos aquí? La palabra de Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu de Dios. Es muy importante que usted tenga estos 3 cordones juntos. Jamás piense que usted puede tomar la Biblia y por superioridad intelectual comprender todas las sutilezas de las falsas doctrinas. Usted nunca comprenderá la Biblia a menos que el Espíritu Santo le enseñe, a menos que el Espíritu Santo abra su entendimiento. La Biblia dice muy claramente que Satanás es tan astuto que si fuera posible, engañará aún a los elegidos. Así que usted no solo debe tener la palabra de Dios, que le dice acerca del Hijo de Dios, sino que también debe tener el Espíritu de Dios, que le ayude a entender la palabra de Dios, a fin de que pueda conocer al Hijo de Dios. Y todo esto está unido. En la parábola del redil, Jesús dijo, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amigo, ¿conoce usted la voz del Espíritu Santo? ¿Conoce usted la voz del Señor Jesucristo? Verá, es el Espíritu Santo de Dios que toma las cosas de Dios y las hace reales para usted. En Juan 3:27 leemos, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dijo, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La única manera por la que usted fue capaz de darle el señorío a Cristo en su vida fue por el Espíritu Santo. Así, tenemos el objeto de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Tenemos en registro de nuestra fe la palabra de Dios. Tenemos al energizador de nuestra fe, el Espíritu Santo, quien nos ilumina y toma las cosas.
cosas de Jesús y nos las muestra y las hace reales para nosotros. Mi amigo, en mi casa tengo un radio de 2 bandas o frecuencias, AM, amplitud modulada, y FM, frecuencia modulada. Y yo puedo escuchar la frecuencia que deseo. Seguramente usted también tiene un radio con AM y FM. De hecho, porque tiene un radio está escuchando este programa. Tal vez en AM o en FM, porque las frecuencias siempre están enviando señales. Hoy en día hay 2 señales, 2 frecuencias que llegan al mundo. Una con mensajes anticristianos y la otra con mensajes cristianos. Y estos mensajes están en el aire todo el tiempo. Pero es el espíritu del anticristo que está invadiendo todo el mundo. Está en el aire como hongos malignos. Y se manifiesta en tantas formas diferentes y extrañas. Por ejemplo, usted puede creer en una cosa. Yo puedo creer en otra cosa. Lo que usted cree es verdad para usted y lo que yo creo es verdad para mí. ¿No es estupendo que cada persona pueda crear su propia verdad? Mi amigo, ese es el mundo en el cual estamos viviendo, el mundo de las sutilezas. Estuve en un programa hablando acerca de por qué creo en Jesucristo. Algunos amigos judíos, rabinos, también estaban allí, compartiendo lo que ellos creían. Entonces un muy conocido político, cuyo nombre no lo voy a mencionar, se puso de pie y dijo: Dr. Rogers, yo estoy de acuerdo con usted. Yo, como usted, creo esas cosas. Pero a mis amigos judíos les quiero hacer saber que porque creo el mensaje del Dr. Rogers, eso no significa que no creo en lo que ellos dicen. ¿Qué le parece? Piense acerca de eso, mi amigo. 2 cosas que son diferentes no pueden ambas ser correctas. Ambas pueden ser incorrectas, pero le garantizo que si son diferentes, las 2 no pueden ser correctas. Pero ese es el mundo en el que vivimos hoy, y está alrededor de nosotros, en el aire, como esporas maléficas. Es la nueva era. Es el llamado postmodernismo, el pasado liberalismo, donde cada uno crea su propia realidad y cada uno decide por sí mismo qué es la verdad. Estoy aquí para decirle una vez más, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda la fuerza de mi voluntad, que hay lo que es correcto y hay lo que es erróneo. Existe el Espíritu de Cristo. Y existe el espíritu del anticristo. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios le ayudará a entender esto. Y ya es tiempo de abrir un espacio y decir: Dios, ayúdanos. Aquí estamos. Y durante esta Navidad, usted va a tener que enfrentarse, tal vez como nunca antes, con el espíritu del anticristo y con el espíritu de Cristo. Ya estoy por finalizar este mensaje, pero escúcheme muy atentamente. En lo que a mí se refiere, yo escojo a Cristo, yo escojo a Cristo. Y yo sé que puedo probar los espíritus. Dios dice: no creáis a todo espíritu. Yo puedo probar los espíritus por la palabra de Dios, por el Hijo de Dios y por el Espíritu de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Le invito a que terminemos este mensaje con una sencilla oración. Padre Dios, oro en el nombre del Señor Jesucristo, que durante estos días, cuando nos mirarán como a incrédulos, si es que no abrazamos a todo el mundo y les decimos: su fe es tan buena como la mía, Señor, ayúdanos a entender que tú enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo,
A este mundo, para que sea el Salvador de la humanidad. Y en Él, la roca eterna, estamos firmes. Y Señor Jesús, este momento, de nuevo y en forma fresca, te entregamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo lo que poseemos. Te amamos, Jesús, el Hijo del Hombre. Te adoramos, Jesús, el Hijo de Dios.